Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación con libreros y con libreras. Hoy justamente estamos con dos libreras pues muy especiales, muy interesantes, que además nos traen dos propuestas de lectura muy bellas. La primera de ellas pues es Alejandra Espinosa, quien es librera y propietaria de Aljibe, que además está ubicada en Santander, en Barichara, ¿verdad? Sí. Sí. Y Joana Alfonso, quien es librera de Siglo del Hombre, y que pues también nos trae además una lectura bastante interesante y fuera un poco como del canon de las recomendaciones usuales, digamos, de un librero. Bienvenidas, de verdad para mí es un gusto verlas, volverlas a ver, porque pues no pudimos consolidar la conversación la semana pasada, entonces qué bueno igual volvernos a ver cómo están, chicas. Hola, Diana. Es un gusto saludarte a ti, saludar a Alejandra y saludarlos a todos los que nos están viendo. Bueno, a mí me gustaría, porque igual las protagonistas de esta conversación son ustedes, y me gustaría de pronto empezar por conocerlas, por saber cuál ha sido su trayectoria en este mundo del libro, cuál es, digamos, su lugar en esos escenarios de las librerías que ustedes, en las que trabajan y las que han construido durante todo este tiempo. Creo que ese sería nuestro primer paso para iniciar la conversación. Comienza tú, Joana. Joana, dale, Joana. Bueno. Bien, pues yo hace un par de años siempre había tenido como el gusto por leer. Bueno, yo puedo decir que fui una lectora que se empezó a descubrir ya casi a los 20 añitos, porque cuando niña y cuando adolescente no me gustaba leer. Y de hecho, ahorita que encuentro muchos libros que también narran esos episodios de que no les gustaba leer, yo siento paz porque digo, ay, bueno, no fui la única, está bien y está bien que me haya empezado igual a gustar leer a la edad que fue, a los 20 o después o antes, a la edad que sea, está muy bien empezar el camino de la lectura. Cuando eso ocurrió, yo inmediatamente me interesé por los temas de humanidades y esto pues se trasladó a estudios universitarios y hace ya más o menos unos 5 añitos empecé pues una experiencia en librerías, la primera librería en la que estuve haciendo pues un acompañamiento y un aprendizaje porque bueno, la academia es un proceso pues natural muy hermoso en el cual pues todos construimos maravillosos recuerdos y conocimientos, pero yo creo que los libreros de hoy en Colombia al menos, pues somos en su mayoría libreros de oficio, no hay una titulación que nos diga somos libreros, así que mi primera experiencia y mi primer acercamiento fue en la librería Lubina, y estuve allí creo que en 2014, 2015, no recuerdo muy bien. Estuve allí un añito acompañando pues a Carlos Luis Torres y a Laura Torres, que también pues le tengo mucho cariño. Y hace ya en 2017 empecé a mi proceso pues en lo que es Siglo del Hombre, que Siglo del Hombre pues tiene muchas vertientes, todas relacionadas con lo que es el libro como tal, pero pues yo empecé allí en la parte de librería y ahorita en este momento, a partir de este año, me estoy desempeñando ya desde la parte de comunicaciones, que es lo que he venido denominando pues como promoción de lectura en medios digitales. Pero pues el alma del librero y el amor por la lectura pues se transmite como desde distintos espacios. Esto es algo pues en construcción que yo creo que a todos los libreros también les cogió por sorpresa y es ahora qué hacemos con las puertas cerradas. Y eso es algo que, bueno, pues yo creo que todavía nadie puede decir, ya la tengo clara, ya sé cómo voy a seguir, estamos en veremos. Por lo pronto sabemos que tenemos que seguir no solo leyendo, sino contagiando pues este cariño por los libros y por los temas del conocimiento. Entonces es así como llegué a este proceso. Gracias, Joana.
Alejandra, quien además pues, de ser librera, está construyendo un espacio inédito, digamos, en Barichara. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido, digamos, esa construcción de una librería en un territorio en donde no había librerías, Alejandra? Pues bueno, como con la primera pregunta de lo del cómo llegamos o cuál es el camino de los libros, pues yo sí nací como en la casa de los libros, o sea, para mí el hogar son los libros y bibliotecas llenas de libros. Y entonces desde muy pequeña empecé a leer muchísimo. Obviamente mis papás me fomentaban ese gusto y sobre todo mi papá era como mi librero. O sea, como que yo digo que mi papá fue mi primer librero y yo conocí el oficio del librero con mi papá. Entonces yo terminaba un libro y él me recomendaba el siguiente. Ah, ya terminaste con este, listo, ven, te doy este. Entonces ahí se creó como una relación bonita y luego estudié literatura en la Javeriana y como que siempre quise tener una librería como cuando era vieja o algo así, tenía como esa idea de, bueno, algún día tendré una librería. Y cuando llegué a Barichara, básicamente todo como que se dio, como que en Barichara es como que, no sé, hay un sentido de posibilidad muy grande que quizás una ciudad no tiene, porque en una ciudad hay mucha competencia, o sea, o todo ya está hecho o todo es carísimo. En cambio aquí yo de repente sentí, bueno, y si hacemos este sueño para allá, en vez de para cuando sea viejita. Entonces, bueno, comencé hace como un año, o sea, en julio cumplimos un año. Y pues fue una experiencia bonita al principio, pues yo decía como, o sea, ha sido una experiencia muy bonita. Al principio yo decía, bueno, pues, ¿será que alguien va a leer? Pero en Barichara hay como una comunidad también de gente retirada, gente como de la ciudad que ya ha venido a vivir acá. Entonces yo sabía que había como unos clientes potenciales. Y ya, pero ha sido muy bonito porque sí, o sea, bueno, primero la gente responde muy bien a la agenda cultural. Y eso también ha sido triste, es como un poco duro de la pandemia, que una de las grandes cosas de la librería era que hacíamos eventos y que en todos los eventos se llenaba. Obviamente la librería es pequeña, entonces es fácil llenarla, pero era muy bonito todos los eventos, la gente venía, participaba, entonces que recital de poesía y se llenaba, que cuentos de terror y se llenaba, que es que, no sé, como taller de escritura y se llenaba. O sea, como que hay gente que está aquí como disfrutando las cosas de Barichara. O sea, la comunidad que vive en Barichara está aquí como para gozársela. Entonces ha sido ha sido chévere. O sea, yo siento que, pues a mí me va muy bien, yo soy muy feliz. Y ha sido como como un vínculo que no centro que no existía en Barichara. Es la primera librería de Barichara, en 314 años, siempre digo eso. Y pues es como un punto central, medio neurálgico, que se ha convertido también, la gente viene, los amigos pasan, visitan, o sea, ha sido una experiencia muy bonita, como muy desde lo pequeño, desde el pequeño pueblo, y yo desde aprender a ser librera, porque una cosa es saber leer, y otra cosa, y que te guste mucho la lectura, y otra cosa es ya ser librera, recomendar, recibir cajas y cajas, llenar Excel y Excel. O sea, tiene sus cosas no tan glamurosas. Gracias, Alejandra, y gracias a Joana. Yo quiero partir de algo que digamos, podemos evidenciar en las dos experiencias que si bien no son iguales, tienen un vínculo importante y es el vínculo del afecto con el libro y con la lectura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alejandra, sus papás, su papá, que ella denomina como primer librero, o en el caso de la experiencia de Joana en Lubina, ¿no? En donde también crea digamos, vínculos afectivos. Yo soy creyente absoluta de que la lectura inicia por el vínculo del afecto, indudablemente. Ustedes nos están recomendando dos libros. Alejandra, Los ejércitos, de Belio José Rosero Diago, y Joana, Arrugas en el tiempo, de George Smoot y Kay Davidson. Dos libros totalmente diferentes. Ustedes además han mencionado ese papel del librero, lo mencionó sobre todo Alejandra, de recomendar libros. Una cosa es que a mí me guste leer y me siente con un amigo a hablar del libro, y otra es que genere ese vínculo afectivo, digamos, desde un lector hacia un libro. Yo quisiera preguntarles por qué Los ejércitos y por qué Arrugas en el tiempo, partiendo también de esa idea del vínculo afectivo con la lectura. ¿Quién quiere empezar? Pues empecemos por Joana, ya que Alejandra terminó.
Bueno, Arrugas en el tiempo, de una vez se los presento, tiene una portada pues maravillosa. Ahorita les contaré un poco a qué hace alusión esta portada de este libro. Pero pues yo elegí este libro en realidad hay varias razones asociadas. Una es que hay una ventaja que tiene uno como librero, y esto es algo de verdad que yo creo que difícilmente tienen como otras profesiones también asociadas al libro, pero pues el librero como tal, cuando tiene una librería como en el caso de Siglo del Hombre, que tiene unas secciones y unas áreas que están especializadas en humanidades por un lado, pero también hay literatura, pero también hay libros, digamos, valiosos de arte, pero también hay psicología, también hay educación, también hay literatura infantil, también hay libros sobre Bogotá, libros sobre ciencia, libros sobre sociología, derecho, historia de Colombia. Entonces hay unas áreas y unas divisiones que uno puede seguir haciendo, digamos, de una manera pues un poco más rigurosa, pero lo importante de esto es que cuando tú tienes un espacio así, y te relacionas con él, tú terminas teniendo temporadas en las cuales como que un libro lo lleva a otro, pero están relacionados en el mismo tema. Y bueno, yo he pasado por varios temas y en estos momentos digamos, de modo personal, tengo pues una cercanía con las lecturas en ciencias. Entonces ese es uno de los primeros motivos. Estoy, digamos, piénsate tú cómo espacialmente estoy en la sección de ciencias de la librería, que tenemos desde biología, cosmología, pero física, matemáticas y otros, y estoy organizándola, entonces ahí me encuentro con un catálogo, y un catálogo que pues lleva un catálogo más grande, porque bueno, Siglo maneja bastantes sellos, y todos muy completos y divinos, entonces estoy como en ese periodo personal de gusto por las ciencias, pero hay algo que yo he descubierto, y es que cuando uno abre un libro en especial, un libro que trate sobre astronomía, o un libro que trate sobre el universo desde la parte física del universo, es como abrir un libro de historia del libro, porque es la serie digamos, la sucesión de conocimientos del pasado que le han permitido a la ciencia llegar en el punto en donde está. Entonces, difícilmente cuando uno lee ciencias en este momento, creo yo que uno no puede desatender a los griegos ni a los egipcios, pero entonces se termina enterando de las bibliotecas de Zurbaripal, porque fueron las primeras en conservar el conocimiento, y bueno, y otros fenómenos asociados a la cultura editorial y a la transmisión del conocimiento, que es, digamos, propiamente pues, la labor como libreros, pero la labor del editor y la labor del distribuidor y todos los demás oficios involucrados pues a esto que es el libro, el conocimiento. Y podría darte también ya la razón más íntima, más personal, y es que yo asocio la lectura, para mí la lectura, dado que pues yo de pequeña no fui la que más leyó y le hacía como lo esquivaba, para mí la lectura llegó como una parte que me vino a mí aportar conocimiento. Entonces, más que ocio o más que de pronto diversión, que también, pues, digamos, yo aprendo porque me gusta, yo leo porque conozco y conocer me gusta, pero entonces más que a esa sola situación digamos, entretenimiento, para mí la lectura es el conocimiento y es el conocimiento de todo. O sea, el libro es donde tú encuentras la ventana para realmente, o sea, viajar realmente está en el libro. El libro es el que te permite llegar a la cultura, al tiempo. La máquina del tiempo ideal para mí es el libro. Sí. Ya. Gracias, Joana. Alejandra. Pues muy elocuente, Joana, todo lo que dijiste. Yo no sé si yo puedo decir algo así de elocuente, pero pues, ¿por qué los ejercicios? Entonces, desde que comencé mi oficio de librera, estoy que leo y leo y leo, o sea, como que se me volvió, así como esta misión del librero de conocer su catálogo, que es la misión infinita, porque pues es imposible, pero entonces voy leyendo, y cuando me invitaron a este espacio, me dijeron como, bueno, ¿qué libro quieres recomendar? Y a mí esa pregunta
como que me abruma, es demasiado. Yo digo, hay un libro de todos los libros que hay, me toca elegir el libro y cuál va a ser, y ay Dios, y qué voy a decir sobre el libro. O sea, para mí me causa como ansiedad. Entonces me puse a pensar en los libros como que he leído como muy recientemente y como, bueno, ¿cuál es el libro que se destaca? Como que tuviera así súper fresco. Y Los Ejércitos, sin duda, este libro, aquí está, que tiene una portada muy bonita, pues muy como elocuente. Este libro lo leímos en el club de novela de aquí que tenemos en la librería, tenemos un club de novela que se llama el Club de Novela Aljibe. Y somos 6 personas que vivimos acá y nos reunimos y leemos. Y él lo leímos recientemente, pues hace como 6 meses, no sé. Y realmente yo quedé impresionada. O sea, para mí, pues, o sea, no sé, para mí se volvió una cosa como tan arquetípica, como tan poética, como que ese libro para mí, como que hay muchos, o sea, en Colombia los escritores, muchos escriben obviamente sobre la violencia y sobre el conflicto, porque pues de eso se tiene que escribir, porque es una de nuestras realidades, ¿sí? Pero yo siento que este libro es como el libro que nadie ha escrito sobre la violencia, o sea, es un libro perfecto porque es casi, o sea, yo lo leía y yo sentía que era como una obra de teatro casi, porque los personajes están como puestos así como en un lugar como en la nada, no sé, y los olores y los sabores y como que es muy visual, como que uno se imagina, y entonces tienen un jardincito, entonces uno se imagina las loras, los gatos del jardín, o sea, tienen como un montón de elementos que uno se mete en un universo y de repente estos elementos empiezan como a romperse por la toma del pueblito de un ejército. O sea, la historia transcurre, es un pueblito al que llega un ejército y también me gusta mucho, que es un ejército, es un ejército. O sea, no es el ejército de tal, no es de esta guerrilla, de esta otra, o sea, es como el concepto del ejército, como que los ejércitos son intercambiables un poco. O sea, como que la violencia es la misma, ¿sí? El dolor que causan es el mismo, o sea, la bandera que dicen. Entonces, pues es un libro, a mí me parece que o sea, yo realmente quedé muy conmovida y me parece sobre todo que, o sea, la sensación más grande que sentí fue que uno hay veces está como adormecido en Colombia, pues estamos necesariamente un poco adormecidos porque es demasiada información, o sea, es demasiadas noticias, demasiada carga emocional, nuestros papás, nuestros abuelos, o sea, todas las generaciones estamos como cargados y cargados de historias de violencia, entonces la violencia no es necesariamente lo que queremos leer, como que no, ¿para qué me voy a poner a leer en mi tiempo libre, que me voy a poner a leer un libro de un pueblo donde se lo toman un ejército, el pueblo, o sea, ¿para qué? Y yo siento que es al contrario, o sea, como que este libro logra refundar toda, o sea, como que es como si le abriera a uno la sensibilidad que perdió un poco, o sea, como que, o que tenemos bien como guardadita para que no nos duelan las cosas, y es una sensibilidad que no es desde la rabia, porque también muchas cosas que genera como toda la historia de conflicto en Colombia es rabia y es como odios, ¿sí? No, es que esto no. En cambio, este libro me parece que es bellísimo porque no se mete o sea, no es la historia de este ejército ni de este pueblo, o sea, es una historia como arquetípica, es un pueblo, un ejército y toda la historia llevada por un personaje que es un anciano, y entonces también la novela también como una metáfora divina sobre la vejez, o sea, este anciano que está ahí en un pueblo y él decide no irse y mucha gente se va y él queda como la última memoria de ese pueblo. Entonces que también pues que también me impacta mucho por todas estas historias de memoria o sea, de desplazamiento en donde se pierde la memoria, ¿sí? Como por toda la violencia genera desplazamiento y genera rupturas de memoria. Entonces, este libro, mejor dicho, o sea, realmente si se van a leer un libro que sea ese libro como como para acercarse un poco a nuestra realidad, pero no desde algo como moralizante, como, oiga, tenga que leer este libro porque usted tiene que entender esto porque usted vive en Colombia, sino desde algo más empático, como es desde la pura empatía, o sea, uno siente una empatía completa, o sea, y como que le cuestiona muchas cosas
que es bonito cuestionarse. Entonces este libro realmente pues fue una experiencia. Yo obviamente ya lo había escuchado, siempre había sonado como de fondo, los ejércitos, pero nunca me había sentado realmente a leerlo y fue un gran descubrimiento. Uh-huh. Gracias, Alejandra. De hecho, bueno, la descripción que hace Alejandra de un libro arquetípico, también yo quisiera tejerla un poco con lo que ha dicho Joana, y es que en los ejércitos hay un binarismo que ya ha ido enunciando Alejandra entre la muerte y el amor, entre la muerte y lo sensorial y lo erótico. Estoy pensando, por ejemplo, en el encuentro entre Otilia e Ismael, ¿no? En medio de la muerte, cómo tienen un encuentro corporal, físico, cárnico, pero también ese binarismo o esa ambigüedad que nosotros encontramos en los ejércitos, también la podemos leer en Arrugas en el Tiempo, obviamente con la distancia prudente que tendríamos que hacer entre una novela y un libro de cosmología. Y es que Arrugas en el Tiempo es un libro escrito a 4 manos por un científico y por un periodista, ¿no? Y que, como lo hablábamos en algún momento, Joana y yo, también es un libro que combina ese binarismo de una escritura científica especializada, también con el tono de la divulgación y de la posibilidad de que todos podamos entrar a algo que está cerrado. Yo pensaba como, no necesariamente teníamos que tejer la conversación, pero yo pensaba que puede haber aquí como de igual entre estos dos libros, o que podemos unir, ¿no? Claro. Sí, es decir, porque Los ejércitos es un libro en donde el binarismo está presente permanentemente, ya Alejandra lo mencionaba, pero Arrugas en el Tiempo también, ¿sí? Y yo me ponía un poco en el papel, pues yo soy profesora y a veces también les recomiendo libros a mis estudiantes que nunca leen, me imagino, pero básicamente, ¿cómo hacer que esos binarismos, que pueden incluso ser complicados a la hora de la lectura, satisfactorios y placenteros, pero tal vez complicados, cómo transmitírselos al lector de una manera, pues, amable, ¿no? Hablábamos con Joana justamente de la lectura de la ciencia, ¿no? Que puede ser tan traumático, tan terrible como la lectura de la historia nacional, de esta historia sangrienta y terrible en la que vivimos. Joana, ¿cómo hacer esa unión, digamos, entre esa escritura científica especializada y esa escritura divulgativa a la hora de recomendar el libro? Sí, de hecho, eso que acabas de decir me parece clave y de la forma en cómo lo esbozas es en realidad bastante cercano a lo que yo he visto que los libros de divulgación científica han en realidad conseguido y con mucho éxito, con muchos otros casos, o sea, la divulgación científica de este libro, pero de otros más. Por lo menos en las publicaciones que yo he revisado, que tienen más o menos 2 o 3 décadas, el más viejito que yo conozca, que haya pues ojeado, leído, lo logran. Yo no soy una persona especializada en ciencias, entusiasta sí, por esto mismo del conocimiento, pero uno de los retos, además de digamos, el lenguaje y de cómo un físico, porque es que uno de los escritores es George Smoot, él es físico, Nobel en física en 2006, y esta es nada más y nada menos que su tesis. Entonces uno dice como, vengan, o sea, usted me está diciendo que es un libro de divulgación científica de una tesis en física. ¿Quién se va a leer eso? Pues es que es la tesis de física que le dio el Nobel, además, porque pues es un descubrimiento, pero está escrita para el amplio público, como divulgación científica. ¿Y cómo lo hace este autor? Que se apoya en Keith Davidson, que Keith Davidson es un periodista científico, que él ya tiene larga data pues escribiendo sobre ciencia. Pueden revisar en The New York Times varios de sus artículos que son maravillosos, breves, concisos, lo dejan a uno sonriente, el mundo es maravilloso. Y además, él es conocido por ser uno de los biógrafos más cercanos a pues toda la documentación de la vida de Carl Sagan, que muchas personas también lo conocen como divulgador científico. Entonces, ese es como el componente de escritura. Pero en realidad lo que yo creo que es el plus de este trabajo es que George Smoot,
cuenta los 15 años a modo personal, como casi que a modo biográfico. Uno termina enterándose cómo funcionan las redes de investigación en el mundo, por lo menos en la parte de la física y la astronomía. Él cuenta ahí sus 15 años de trayectoria desde que empezó a enfocarse en la observación astronómica de las luces o sea, la luz que a nosotros nos llega, que se ve por los telescopios, obviamente, la luz más viejita que usted se pueda imaginar es apenas una nubecita ahí muy tenue que se vino a llamar el fondo de radiación. Y después de una serie de estudios dicen, vea, esa es la luz más antigua del universo, ahí puede estar la clave de cómo se empezaron a formar las galaxias. Y fue como él dijo, bueno, yo me voy a ir por ahí. Pero cuando dijo yo me voy a ir por ahí, fue que 15 años después, pues descubre que ese fondo de radiación sí es una de las claves que explica las primeras formación de la materia en el universo. El universo tiene 14.000 billones de años y esto ocurrió a los 300.000 millones de años después del Big Bang. Entonces esto es como, wow, es como, digamos, lo deja uno, digamos, tan perplejo porque uno no se alcanza a imaginar ni en tiempo ni en espacio cómo se puede esto, digamos, condensar. Pero volviendo a esos binarismos que tú comentabas, que lo más delicioso de esto es cómo le explico yo a alguien, al público, pues como a mí o como a cualquier lector interesado en ciencias, cómo explicar esa tesis. Y él lo hace así, desde su experiencia biográfica como investigador y todo lo que fueron esos 15 años de investigación del fondo de radiación del universo. Entonces, es como una biografía de la luz. Es como una el libro es muy interesante porque además, bueno, es más o menos así de gordito y él cuenta como por qué se volvió físico, bueno, y demás, pero el descubrimiento de él en realidad es como esta parte, ¿sí? Como cuando él llegó a sus conclusiones es como esta parte del libro. Toda esta otra parte del libro es historia de la ciencia. Y ahí es donde yo voy porque la historia de la ciencia se parece mucho, o sea, lo acerca mucho a uno a la historia del libro. ¿Y por qué? Les voy a mostrar acá una imagen. Y es que seguramente sin un editor, sin un copista, sin una biblioteca, sin ningún, ¿cómo se llamaban estos que le daban a uno plata? Que pagaban a los eruditos para que pudieran hacer su trabajo. Se me olvidó. Mecenas, sin ningún mecenas mencionado. Lo que no tenemos nosotros. Sí, los mecenas de la cultura. Sin ninguna persona de estas asociadas al libro, un mapa como estos, que es el mapa de Aristóteles, estos dos de acá, y de Claudio de Ptolomeo, que ellos son pues los primeros astrónomos, un mapa de estos o una tesis de esta, no la conoceríamos. Sin ninguna persona asociada al trabajo del libro, tuviéramos estas imágenes, estas tesis, estas conclusiones. Entonces, ahí es donde uno dice, pues como que el binarismo no está más bien, como que lograron zanjar ese problema. Y como digo, pues bueno, no solo este libro, sino otros más, pero es que este está maravilloso. Ya les contaré ya la parte pues de las arrugas como tal, de por qué se llama así el libro, que es muy hermoso cuando les cuento. Gracias, Joana. Alejandra. Pues no sé si o sea, no resueno mucho con lo del binarismo, sino más bien se me ocurrió inmediatamente lo de el paso del tiempo, ¿no? Como pues que si es una historia del tiempo, asumo un poquito a grandes rasgos el libro que recomienda Joana. Y también, bueno, también es interesante porque en los ejércitos está súper presente, o sea, yo entendí mucho y lo que más me llegó fue ese paso del tiempo, porque en los ejércitos el protagonista es un anciano que se llama Ismael y el anciano o sea, el libro está narrado desde su perspectiva y es un anciano que ya tiene casi que un poquito Alzheimer, ¿sí? Como que, o sea, está como entrando ya o demencia o pérdidas de memoria, o sea, ya es un hombre bastante mayor. Y entonces todo el libro también es una reflexión sobre el tiempo, o sea, sobre el tiempo que él está perdiendo
o sea, el protagonista, porque, y como la confusión, o sea, la misma confusión del protagonista de los ejércitos es lo que hace como más impresionante todas las descripciones como de violencia, porque son cosas que él como que se voltea, sí, como que él se voltea y de repente ve algo muy cruel y se queda mirando y dice como, ¿será que me lo imaginé? O sea, como que aparece siempre, como que hay una confusión durante ya como buena parte de la novela, como que la novela comienza muy, muy bien, muy, muy vida de pueblo, muy como cotilleos y entre los cotilleos empieza uno a descubrir, bueno, aquí hay algo, aquí va a llegar alguien y cuando ya se produce como la toma del pueblo, es como el Ismael anda como entre sí, como entre el olvido, la desmemoria y también el libro habla mucho sobre, o sea, Ismael decide quedarse pero los jóvenes ya no están, o sea, él mira y no encuentra jóvenes en el pueblo, como ya todos se han ido. Entonces yo creo que, o sea, también hay algo con el concepto del tiempo en la novela de los ejércitos, porque es un tiempo, no sé, entonces ahora podemos hablar cómo es el tiempo del libro de las arrugas, porque en el libro el libro arrugado, porque, porque en como en los ejércitos, como que el tiempo es como si o sea, yo sentí que era como un ciclo, ¿no? Como que tú, o sea, él era joven y ya llega a la vejez y mira ¿y dónde están los jóvenes? Los jóvenes se han ido. Y eso también es como lo más doloroso de la novela, que es como que se está perdiendo, no es que se tomaron solamente un pueblo, es que se está perdiendo una generación. O sea, se está perdiendo la generación de Ismael, la generación de todos los que empiezan como a quedarse atrás porque no pueden huir o sea, hay un momento en que todo el mundo empieza a irse e Ismael y el protagonista decide, yo me quedo acá, o sea, yo pertenezco acá y yo no puedo, y creo que en algún momento hasta dice la frase como que mi memoria está acá, como que yo no puedo irme porque mi memoria está en este lugar, entonces si yo me voy la memoria deja de existir, pero entonces es como quedarse en un lugar para quedarse con la memoria de ese lugar, pero ese lugar está condenado a la desaparición, ¿sí? Y él hace hace muchas referencias, como que hay un momento en que el personaje se queda mirando un río y se acuerda que él jugó en ese río y era un río caudaloso y bellísimo, y ahora se voltea y solo hay basura y está seco. Entonces es como, o sea, yo siento que la novela está estructurada como hacia el final del tiempo, como un tiempo que se está acabando, como que se le está acabando el tiempo a Ismael de vivir y se está acabando el tiempo del pueblo. O sea, y lo más impresionante es que no haya jóvenes ni niños, como que eso es lo que hace, como que hay momentos en que el personaje dice, ya no se escuchan las voces de los niños, ya no hay jóvenes, entonces como que el pueblo queda condenado a que va a desaparecer. Entonces, eso me parece que estructura muchísimo el libro del tiempo, o sea, el tiempo, o sea, como que es la desaparición. Entonces, no sé qué nos cuenta del tiempo No, de el acuerdo. tuyo. Sí. De acuerdo a lo que dice Alejandra, de hecho estaba pensando, yo saqué unos pedazos del libro porque debo confesarte que Los Ejércitos es uno de mis libros como pues, en los últimos años que más me ha gustado, ¿no? Fue como, se lo leí cuando salió y lo volví a leer el año pasado y bueno, me gusta más cada vez que lo leo. Y lo que tú dices, evidentemente Alejandra, es muy cierto y muy poderoso porque hay partes, digamos, en el libro en donde él recuerda, pero además recuerda en tiempo presente, que es aún más, digamos, más fuerte, más duro. Y hay una parte que creo que puede enlazarse con lo que dice Alejandra, que está, digamos, ya él viejito, se quita los zapatos, tiene las uñas encorvadas, no se las ha cortado porque pues era Otilia la que se las cortaba y ya no está quien se las corte. Entonces él dice él, a la luz de la vela me miro los zapatos, me quito los zapatos, me miro los pies. Mis uñas se enroscan como garfios. También las uñas de mis manos son como de ave de rapiña. Es la guerra, ¿no? Es también como esa inserción de la extinción. Me digo, algo que se le apega a uno. No, no es la guerra. Simplemente no me corto las uñas desde que Otilia no está. Ella me las cortaba a mí y yo a ella para no tener que encorvarnos, recuérdalo.
que no nos dolieran los cuerpos, y tampoco me rasuro la barba, ni me corto este pelo que a pesar de lo viejo se empeña en no desaparecer como él, que es lo que ha dicho Alejandra bellamente. Una mañana me di cuenta, solo una mañana, me miré sin pretenderlo al espejo y no me reconocí, ¿no? Entonces, digamos que, volviendo al punto que ha puesto Alejandra del tiempo, es este hombre que está entre la extinción de su propio ser, la extinción de su ser, digamos, colectivo como pues víctima y parte de la guerra, y la extinción también de su edad, ¿no? Y la terquedad de no extinguirse, que es un poco también la terquedad del universo, ¿no? Cuando yo veía lo de las arrugas en el tiempo, me parece divina la imagen, pues es justamente esos momentos en que el universo está terco en no extinguirse y en crearse, ¿no, Johanna? Y también retomando un poco la idea que nos ha puesto Alejandra del tiempo, como, digamos, un modo de no extinguirse, de seguir existiendo. Totalmente de acuerdo, y la imagen es muy linda porque es la palabra que usaste es la creación. Entonces, científicamente ya este libro responde o lo que trata pues de lo que hace la investigación de George Smoot y su equipo es identificar cómo se formó la materia, cómo fueron esos primeros momentos en que después siguiendo la teoría del Big Bang, ¿no? Porque pues es un modelo teórico que carecía en ese momento de digamos, un piso experimental que le diera pues un soporte para seguir adelantando más investigación sobre esta tesis. Entonces, esa investigación experimental que hacía falta para darle ese sostén a la teoría era responder una pregunta que el Big Bang no responde. El Big Bang dice como, en las escalas de tiempo, el espacio de lo que tenemos como universo tuvo que haber brotado desde una explosión. Bueno, ¿y cómo se formó la materia? Esa es la pregunta que responde este libro, porque en las observaciones que se hacen, se hicieron en un telescopio que en este momento todavía está en ejercicio, que es el telescopio COBE, gira pues alrededor de la Tierra. Se hicieron unas observaciones y se identificó que el fondo de radiación del universo proviene desde cualquier punto en el que uno apunte al universo. Y las imágenes que toma ese telescopio son estas. ¿Sí? Que aquí vemos pues como algo más, digamos, difuminado, y acá ya se empiezan a ver pues unas condensaciones de materia. Estas son las verdaderas arrugas en el tiempo, estas son las que tomó el telescopio, estas son las de la portada. Pero lo interesante es que esas condensaciones de materia que se ven realmente como unas arrugas que uno puede ver, es porque efectivamente después del Big Bang, lo que ocurre en el espacio es que por fuerza de gravedad se empiezan a acercar cúmulos de materia, se empiezan a acercar y se empiezan a formar. Y esto, bueno, pues debido al movimiento con el que en ese momento estalla el universo, pues tiene una circularidad como tal, y es la formación de las galaxias. Uno busca por Wikipedia, o inclusive pues el mismo libro te da varias imágenes, ya les he mostrado algunas, tiene muchas otras más, para que pues uno realmente pues entienda pues de este modo como la teoría. Las galaxias tienen formas elípticas, circulares y otras más, pero siempre tienden a estar en un movimiento pues de rotación sobre un punto central. Es como tener un sistema solar, pero pues bueno, 1.000 millones de veces más grande, que son las galaxias, e inclusive hay cúmulos de galaxias. O sea, nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea, cerca de Andrómeda y otros millones de más, eso fue un cúmulo de galaxias. Entonces, ese fondo de radiación lo que permitió ver fue eso, las primeras condensaciones de la materia. Entonces, las arrugas son el inicio, ahí es donde empieza pues como tal a formarse lo que, bueno, hoy tenemos como vida. Entonces, es un concepto bastante poderoso, desde el punto de vista metafórico también me parece genial. Alejandra, pues usted tenía razón, hay una relación indudable, ¿no? Entre esa no, memoria. Y además son arrugas, ¿no? Y Ismael es un anciano. Es un anciano. Ay, qué bonito, sí, eso es bonito. Yo quisiera también un poco salirme de la lectura de los libros, ya
pues voy a volver a leer Los Ejércitos desde la perspectiva, digamos, de Alejandra, y voy a comprar ese libro de Arrugas en el Tiempo. Pero, digamos, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes y tiene que ver con si en este mundo de los libros, en este mundo de las librerías, en este mundo en el que están ustedes, son dos mujeres, y no me puedo ir sin hacer esa pregunta. ¿Han sentido o cómo se ha desarrollado, digamos, su trabajo desde siendo libreras en un mundo en donde, digamos, la dominación inicial era bastante masculina? Ya no tanto, pero sigue siendo masculina hasta cierto punto. ¿Han sentido, digamos, la presencia de esa condición o por el contrario, todo bien? Alejandra. Pues a mí, es que pues yo como soy librera tan recientemente, entonces creo que también ya hay una generación de mujeres que ya abrieron trocha, como siempre sucede. Sí. Pues incluso el solo hecho o sea, pues sí, esa pregunta se puede ir por todos lados, entonces espérate, me concentro. Entonces, la primera parte es que yo, bueno, comencé a ser librera y desde que abrió, por ejemplo, Casa Tomada, la librería en Bogotá, yo iba a esa librería porque me quedaba en el barrio. Entonces, pues la librería es de Ana, entonces es su librería. Y también luego cuando abrió, por ejemplo, Wilborada, pues entonces es de Yolanda y es la librería de Yolanda y entonces son estas dos grandes figuras. Y una de las personas que como más me apoyaron un poco inicialmente, que confiaron, sí, que fueron como casi que los primeros libros que me mandaron, fue Babel, la editorial esta bellísima de libros de literatura infantil y juvenil y pues de todo tipo, pero sobre todo libros ilustrados bellísimos. Entonces, ellas también es a cargo de mujeres. Entonces, para mí, como que yo tengo como estos grandes faros de estas grandes librerías con grandes mujeres que llevan en el oficio, pues, por ejemplo, la de Babel, pues llevan mucho tiempo, entonces ellos ya son como están muy en la jugada, entonces como que, no sé, me contacta la Cámara Colombiana del Libro y es una mujer, Isabel, la que me escribe, o sea, yo lo que veo es mujeres por doquier, entonces no he sentido esa sensación de que es un oficio masculino, como que siento que ya quizás ya estamos como también conquistando ese espacio. Y la otra parte de esa pregunta es que, claro, la escritura y los libros es como lo más patriarcal y masculino del mundo. O sea, la escritura también y los libros también generan cánones de conocimiento, generan cánones de lo que se acepta y lo que no se acepta, y la mayoría de libros que hemos leído por mucho tiempo eran libros escritos por hombres, ¿sí? Entonces, y editados por hombres y traducidos por hombres, pero yo en ese sentido siento que quizás estamos como ya logrando, como estamos como en el punto de la transformación, porque yo en este momento yo he leído, o sea, en este año yo he leído como 80% de escritoras mujeres, como que ya siento que vamos como conquistando ese espacio de que sí es muy masculino, claro, o sea, imagínense la historia, o sea, los cánones occidentales casi que todos eran hombres, ahí le meten a uno a una Virginia Woolf ahí como de ñapa, pero el resto, todo el mundo es hombre. Entonces, pero también yo siento que en este momento hay una como conciencia dentro o eso es lo que yo decido ver, bueno, no sé si me lo estoy inventando, pero sí hay una conciencia de escritoras mujeres, de recuperar voces, por ejemplo, Impedimenta ¿y cuál es la otra? Y la la que es toda bonita, Periférica, que las distribuye el Siglo del Hombre, también tienen como novelas que han sido rescatadas un poco, o sea, que en su momento no fueron famosas, pero que se les rescatan. Entonces yo creo que vamos bien en ese sentido. Yo personalmente siento que soy también hija de estas grandes como pioneras libreras en el sector del país. Entonces yo me he sentido muy cómoda, como que me siento cómoda y me siento de tú a tú, como que yo también me siento que estamos bien y que vamos por buena senda. Joana. Sí, bueno, a ese respecto, francamente, pues yo en este círculo tampoco he sentido pues que sea una tendencia masculina o que se haga, por ejemplo,
bueno, a veces pasa pues más bien como en las temáticas, ¿no? En la librería, por lo menos del siglo de los, y hay como unos temas, hay anécdotas que puedo decir, por ejemplo, sobre todo con algunos temas como digamos, como lo jurídico a veces tiende a pensarse que es un terreno manejado pues por lo masculino como tal. Inclusive a veces en ciencias también he sentido pues de que los mismos autores que se esperan encontrar, como así que esta librería no tiene tales autores, no, pero pues es que están estos otros que no tienen pues el nombre rimbombante que se espera pues de un investigador, pero que no por eso no son libros pues de una cultura que merece ser también leída, pues que necesita también ser leída. Entonces más bien yo no lo asociaría como tanto al oficio de librero. Usted por ser librera, ser mujer, pronto tiene inconvenientes, no, sino que más bien creo que hay áreas del conocimiento, hay terrenos del conocimiento que sí todavía siguen estando muy vinculados como a unos estereotipos, pues que se espera que se cumplan. Por ejemplo, en pedagogía, sobre todo en educación infantil, todavía se espera mucho que sean solamente mujeres las pedagogas. Entonces es ahí todavía que se está como viendo esa transición. Pero pues así como una experiencia negativa ya en el sector, no. He tenido, y esto pues es algo también, digamos, para poner sobre la mesa. Yo pues, soy mamá, tengo pues mi hija hace ya varios años, y en el terreno laboral yo creo que ahí sí hay más dificultades en todos los campos laborales que uno quiera explorar. Entonces ya no es por ser mujer tanto, sino es que es mamá, entonces mejor no, porque hay muchas series de complicaciones de que una mujer mamá pues no va a poder hacer porque es mamá. Entonces, pues, ese sí ha sido más bien como la dificultad en la que yo laboralmente me he visto, pero ni siquiera en el campo pues del oficio de librero, sino en otros trabajos que he tenido antes de llegar a donde estoy ahorita. No, les hacía esa pregunta porque, bueno, yo soy mayor que ustedes indudablemente y yo sí tuve, o sea, mis primeros libreros eran hombres, o sea, yo no veía en las librerías mujeres libreras. ¿Hace cuánto podríamos? Yo creo que mi primera experiencia de librería fue hacia los 11, 12 años. Ay, no voy a decir mi edad, o sea, me tocaba... Estoy molestando, Joana. Sí, perdón, no, yo lo decía era porque la experiencia de Alejandra y la mía podemos decir como es una década, ¿sí? Podemos decir en los últimos 10 años sentimos como no. No, la mía, pero yo sí, la mía, digamos, sí. son 30 años, porque yo tengo 43 años. Entonces, más o menos 12, 13 que empecé como, la primera librería que yo visité fue la Buchholz. Entonces estaba el señor Buchholz, ¿no? Luego empecé a ir a otras librerías y eran libreros. Tal vez mi primera experiencia con una mujer librera, yo creo que fue tal vez en Babel, y luego Casa Tomada, y en Medellín ya pues empezaron a haber libreras, pero miren que eso no es muy, o sea, habían unas como las que menciona Alejandra, que digamos son estas pioneras que abren camino, pero indudablemente era extraño. Y en la Javeriana, yo estudié, hice mi pregrado en la Javeriana en la década de los 90, el librero de la tienda Javeriana era un librero que además era en ese momento, autoridad absoluta, ¿no? Y a veces le molestaba. Un día me lo dijo, ya ni debe estar viendo esto. Me dijo, es que yo le estaba preguntando un libro y una edición, creo que de la Divina Comedia, algo así. Me dijo, ay, ustedes las viejas sí preguntan. Así me dijo el librero. Entonces, claro, yo vengo de una historia más larga, obviamente, que la de ustedes, en donde no habían libreras. Entonces, verlas a ustedes y ver otras compañeras más siendo libreras, es indudablemente para mí un panorama que se ha ido abriendo. Por eso Sí, no, sin duda. Yo también siento que esto es una cosa muy reciente en donde yo llegué como a este momento, porque yo también crecí con la idea de que el librero primero tenía que ser un anciano, como un anciano venerable,
y mucho de estas librerías de chapinero, de libros usados, que uno entra así como entre el No, mar y hay alguien ahí todavía. en una esquina, que todavía están existiendo y que son los grandes, pues que son, han sido los grandes libreros de Bogotá, pero esa es la imagen del librero. Entonces, claro, cuando la gente entra a la librería, hay veces se queda preguntando, ah, bueno, ¿y de la librería de quién es? Y yo, no es mía, pues, estás hablando con la dueña. Y se quedan así mirándome con cara de, pero esta niñita, ¿de dónde salió? Entonces, ahí, pero eso sí lo noto muchas veces y eso sí me encanta, estar como rompiendo esos esquemas, como sí. O sea, Sí. sí, tengo 28 años y tengo mi librería en Barichara, además, como en un pueblo pequeño y que, como mira que sí se puede. Entonces también como que causa sin duda como una sorpresa, como, ay, tú eres la libre, ay, además eres la dueña, pero como que igual estamos rompiendo los moldes, pero sí, Sí. sin duda ya nuestra generación está acolchonada por una transformación que se ha venido dando. Totalmente. Yo ya para terminar, ya van a ser las 5, pero así rapidito una ñapa de otro libro recomendado por las libreras. A ver, en mi caso de ciencias, bueno, pues este ya también es otro librito que pues recomiendo mucho, inclusive la autora sacó otro que no he podido hojear, ahorita todavía es muy reciente, pero pues yo recomiendo mucho este libro. No hace parte pues Sí. del juego de editoriales que distribuye Siglo del Hombre, pero pues recomendadísimo, se llama La invención de la naturaleza, es una biografía de Alexander von Humboldt y tiene su parejita porque pues siempre me encanta como leer libros relacionados con otros libros de los mismos. Esta es una investigación de la Universidad Javeriana de la visita ya como tal de Alexander von Humboldt en Colombia. Inclusive le pone un nombre tentador porque dice los hermanos Humboldt en Colombia cuando pues el hermano de Humboldt pues sí, él no vino, ¿no? Pero pues era como si viniera por el montón de cartas que se intercambiaban y demás. Entonces este ya es como tal todo lo que como fenómeno científico implicó para Colombia, que fue en realidad una herencia y un legado bastante importante de seguir estudiando, de que este señor se hubiera encontrado con Utis y se hubiera encontrado con Caldas. Entonces, maravilloso. Esta parte pues, de la biografía de Humboldt es genial. Gracias, Joana. Alejandra. Sí, también estoy de acuerdo con Joana, el de Humboldt es divino, el de la biografía, a mí también me abrió las puertas a Humboldt. Quería recomendarles algo que tuviera aquí a la mano como para que lo vieran, porque tengo muchos otros en la cabeza, pero bueno, les voy a recomendar este, que es una edición preciosa del Zorro Rojo que hace solo bellezas. Este lo distribuye Babel y es Nathaniel Hawthorne, que es un autor que todo el mundo dice, el de la letra escarlata, ¿cómo se llama? El de la letra escarlata que hicieron una película con esta señora, sí, el de ese, pero la película es mala y el libro es mejor, pero Nathaniel Hawthorne es un autor brillante y como que la gente no sabe, como que él está como medio oculto tras la niebla de los grandes autores que nadie se quiere leer porque son como muy viejos, pero no, este hombre es brillante y este libro pues es divino, además está traducido por Octavio Paz, para colmo de males, o sea, esta es la edición del año. Ay, divino. Y es un libro divino, se llama La hija de Rappaccini y es como, él hace como pequeños cuentos largos que son como fábulas pero que en una fábula en apariencia sencilla te está hablando también del universo, de la creación humana, o sea, de todas las cosas más profundas con el disfraz más sencillo. Entonces les recomiendo a Hawthorne que se lean cualquier cosa de Hawthorne y sobre todo La hija de Rappaccini y además en esta edición tan linda, pues dígame, ¿quién no? Bueno, Joana, Alejandra, pues ha sido un gusto, de verdad, muy, muy, muy grande, ha sido una conversación muy bonita y este espacio indudablemente que da la cámara para los libreros, las libreras, los lectores, las lectoras y los editores y editoras, casi un término de decirlo, indudablemente es muy valioso y hacía mucha falta. Espero pues que la vida nos junte en Barichara y bueno, pues con Joana es más fácil vernos cuando podamos regresar a las librerías. Ya podemos, pero bueno, en algún momento espero poder ir a conocer la librería de Alejandra Barichara.
Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad, por sus conocimientos, por su afectividad. Y pues, muchas gracias de verdad. No, Diana, muchísimas gracias a ti. También aprovecho para pues, a la Cámara Colombiana del Libro. Esto es un espacio de verdad espectacular. No me pierdo las reuniones que en las cuales pues somos todos bienvenidos y de verdad siempre muy acogidos y que siempre están contando pues con todas las iniciativas que desde cada una de las librerías tiene, porque cada librería es un espacio con unas necesidades únicas. Y bueno, pues por eso esta invitación es muy valiosa para mí, pero también pues para la librería Siglo del Hombre. Yo pues no quiero dejar pasar la oportunidad de invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Nuestra librería Siglo del Hombre fue ganadora. Estamos muy contentos de que ganó pues un premio, una beca pues de consolidación de librerías independientes como espacios culturales. Es una beca que otorga el Ministerio de Cultura. Y hoy, desde esta semana, pero desde hoy, ahorita a las 6 de la tarde, empezamos el primero de 4 ciclos que programamos como agenda cultural para pues desarrollarla como tal. Nuestra agenda de estas 2 semanas es las relaciones entre la literatura y el derecho. Entonces, la pregunta grande de este primer ciclo, porque son otros 3 más, es cómo podemos nosotros, todo el mundo, ¿sí? Así como divulgación jurídica, pongámosle así, realmente entender la cultura jurídica que nos rodea, cuál es, mejor dicho, y cuáles son las diferencias también, y cómo se puede construir las verdades jurídicas a través de pues, el análisis de tres obras literarias. Y esto lo pueden ver simplemente pues entrando a nuestra página de Facebook, Librería Siglo del Hombre. Entonces, totalmente invitados. Gracias, Joana, por la invitación. No sé si Alejandra quiere hacer una invitación o desde No, pues sí, pues agradecerles a Diana, Joana, qué chévere encontrarnos y bienvenidísimas hoy en Baricharat cuando vengan. Sí. Allá iremos. Y pues sí, y pues también a la cámara por este espacio tan bonito. Y no, mi única invitación es que sigan a Aljibe Librería en Instagram y en Facebook, ya, para que nos veamos por ahí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego a todos y a todas. Que tengan un lindo día y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Chao, cuídense mucho. Chao, igual.